Estoy en comunicación con mi amigo, el prestigioso político peruano, el doctor Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República. Víctor, un gusto saludarte. El gusto es mío, un placer. ¿Qué nos puedes decir de la censura al ministro del Interior, Vicente Romero? Bueno, yo creo que ha sido inoportuna. Eh, es una persona que empezaba recién a actuar en base a los planes que tienen ellos, que tiene el gobierno para la seguridad. Había recién pasado 60 días de declarar estado de emergencia en algunos distritos de la ciudad. Eh, Creo que en 60 días no se puede hacer mucho en ese sector. Eh, Creo que fue inoportuna, por lo menos, ¿no? Yo entiendo de que el Congreso se está tratando de lavar la cara porque ha sido socio, entre comillas, de fáctico del gobierno, le ha aceptado todo, le ha cedido todo, y entonces me parece que quieren ahora marcar un poco de la distancia con el gobierno y han buscado ¿Pero no a esta consideras que persona. fracasó el ministro Romero en la lucha contra los delincuentes extranjeros? Habló de deportaciones masivas a los indocumentados y no pasó absolutamente nada. Bueno, yo creo que el gobierno está fracasando en general, ¿no? Pero la deportación no solamente es deportar a una persona, es recursos para exportarlo, ¿no? Así es. Recursos para deportarlo. El Ministerio de Economía tiene mucho que ver allí, el Ministerio de Defensa también. ¿Cómo lo deportas? ¿Quién le compra el pasaje? El avión de la Fuerza Armada los va a sacar. En fin, hay una logística de la deportación que no depende solamente del Ministerio del Interior. Entonces yo creo que ahí el gobierno está fracasando y ha prometido cosas que no puede cumplir, porque además hay normas y leyes que hay que cambiar y transformar para una expulsión inmediata, que se han ido más o menos macerando. Entonces yo creo que ahí es el fracaso del gobierno y el ofrecimiento del gobierno de planes que no existen, que recién los elaboran después de haberlos anunciado. Entonces yo creo que allí no es responsable un ministro, sino varios. Y finalmente hay que decir lo siguiente, el Ministerio del Interior en los últimos años, 2 o 3 años, ha tenido 16 ministros. 16 ministros. Con esa cantidad de ministros no hay política que se pueda implementar en un sector ¿Cuál debería del ser el interior. perfil indicado para ser ministro del Interior del Perú? ¿Tendría que ser un policía, un militar, un civil? A ver, qué buena pregunta, qué buena pregunta. No, yo creo que tiene que ser un civil que tenga conocimiento evidentemente de lo que es orden interno, ¿no? Pero un policía no puede ser ministro de un sector de la policía, O pues, sea, un porque civil hay que muchos, sepa de leyes, un abogado un específicamente. civil que sepa de leyes y un civil que sepa de la organización interna de la policía y el manejo un poco de la seguridad del país, del orden interno. Alguien que conozca no que sea un general, no, pero alguien que conozca un poco la temática de seguridad en el Perú, o en general, ¿no? Entonces, y han habido civiles que lo han hecho bien en el pasado. El policía no puede ser ministro de los policías, porque hay muchos intereses creados, El hay espíritu del promociones, cuerpo. hay compañeros, hay colegas del trabajo, o sea, al final no puede imponerse necesariamente porque siempre se encuentra con colegas que no puede sacar o que no puede sancionar. Tú que eres muy experimentado en la política y tienes muy buena imagen a nivel nacional e internacional, ya que visitas varios países de nuestra América, incluso tienes un acercamiento al Reino de España. Si la presidente Boluarte te convoca para algún cargo, ¿estarías dispuesto a aceptar? Recordemos que Boluarte tuvo la grandeza de convocar a un gran aprista, un gran abogado, que es el doctor Víctor García Toma, que está haciendo un gran labor en la ONU. En este caso, ¿tú estarías dispuesto a ser parte de este gobierno? Mire, ya me lo han insinuado en varias ocasiones. Y yo lo que he dicho es lo siguiente, si no hay adelanto de elecciones, es muy difícil, si no hay una salida decorosa y alturada
del gobierno para acabar su gestión, que es una, ¿Qué tendría que haber gestión. adelanto de elecciones si es un gobierno constitucional que sucede al golpista Castillo porque la señora era vicepresidente? ¿Por qué Sí, razón tendría que haber un adelanto de elecciones? por cuestiones políticas, porque los constituyentes que crearon esta constitución y las anteriores, porque finalmente lo que se dice aquí se dijo en otras, no es una novedad, nunca creyeron y pensaron que un gobierno transitorio de un vicepresidente puede durar más que el gobierno del titular que fue elegido por el pueblo. Ese es el gran error. En el siglo XIX, algunas constituciones obligaban al vicepresidente a convocar elecciones rápidamente. Aquí no, aquí se completa el pedido, creo que es un error. Y lo estamos viendo en dos casos clarísimos. En el caso de Vizcarra, y de, bueno, Sagasti y Merino, que son tres en un solo periodo, y en el caso ahora de la ciudad Boluarte. Y yo prefiero el sistema ecuatoriano, que tú se van todos y convocas elecciones Una para muerte completar un cruzada. pedido. Así es, exactamente, una muerte cruzada. Yo creo que Ecuador, que tomó la decisión más tarde que el Perú en el tema este que estamos tratando en este momento, la ha hecho mejor, ha perfeccionado el sistema, lo ha hecho mucho más completo que el peruano, que es un tema bastante incompleto. La última pregunta, ya que te gusta la historia como a mí, hace poco se cumplieron 3 años de la asunción constitucional de nuestro común amigo Manuel Merino de Lama, un hombre patriota y digno. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo tendrá que recordar la historia a este corto gobierno, gobierno de transición y constitucional de Acción Popular en manos de Manuel Merino? Lo que tú has dicho, patriota y digno, es un gobierno y una persona patriota y digna que le hicieron la trampa del offside. Es decir, lo dejaron llegar al poder por circunstancias que ya todos conocemos, y una vez en el poder le crearon un vacío, ¿no? Lo pusieron, se adelantaron todos y lo dejaron en una posición eh, antirreglamentaria, digamos. Lo Incluso los dejaron mismos miembros de Acción Popular. No es tu caso ni el caso al, de Burga, que son gente al, respetable y patriota, pero bueno, hubo muchos sinvergüenzas en Acción Popular y lo sigue habiendo. bueno, lamentablemente el partido, hubieron algunos partidos también voces críticas a la actitud de Merino, que a mí me parece que fue totalmente infraterno. Pero en todo caso, yo he estado en esos días cerca a Merino y puedo certificar que en Palacio de Gobierno todo estaba cerrado y nadie tenía las llaves de ninguna habitación. Llamabas tú a los jefes militares y policiales, no contestaban las llamadas. Los ministros nombrados no tuvieron contacto con sus ministerios, no pudieron tomar contacto con sus ministerios. O sea, hubo un cierrapuertas, digamos. Entonces, al final Merino se quedó solo. Y finalmente, la opinión pública, la prensa, las fuerzas vivas del país y el propio Congreso que lo había elegido, empezó a dar marcha atrás y decir que lo iban a censurar. Entonces lo dejaron solo. No pudo consolidarse el gobierno, no pudo echar raíces el gobierno, como sí pudo hacerlo después con la señora Boluarte. Pero además hay otra cosa que también influyó en Y ese con el momento. sinvergüenza de Sagasti. Recordemos que a Sagasti le dieron más respaldo que a Merino. Bueno, es que en realidad querían que vuelva Vizcarra. Entonces, Sagasti rompió el esquema de los vizcarristas que querían que vuelva él. Lo que querían el vizcarrismo era salir. Vizcarra salió por la puerta grande sonriendo, dejó a Merino y armó su revolución, sus protestas para obligar a Merino a que vuelva atrás y él regresar al poder. Lo que pasa es que nadie sabe para quién Recordemos trabaja. que las protestas que organizó Vizcarra y su gente fue en pleno COVID. Realmente también violaron Además, bueno, la reglamentación. Hicieron total, protestas total. Y sociales en una conmoción sanitaria. además Fue hubo un delincuencial médico, lo que hicieron. además un médico famoso que tiene un programa de radio y de televisión, decía que las marchas no contagiaban de COVID. Creo que fue Un el médico, Malta, ¿no? claro, un médico así Sí, de tanto prestigio que que se sale en desprestigió de esa RPP. manera haciendo política barata. Así es. Entonces, yo creo que aquí le hicieron la trampa a Merino, lo dejaron solo,
y para volver Vizcarra, pero no pudo volver, porque nadie sabe para quién trabaja finalmente. En política, lo que tú haces creyendo que va a dar los resultados que tú quieres, siempre, casi siempre, esos resultados que tú buscas y quieres no son iguales, son diferentes. Y eso es lo que pasó con Merino, ¿no? Que llegó Sagasti sin quererlo, sin prepararlo, porque en realidad todo estaba preparado para que regrese Vizcarra. Pero claro, se le cruzó, se le cruzó en ese momento Sagasti y Sagasti fue elegido presidente. Así que yo prefiero que se haya elegido a Sagasti que haya vuelto Vizcarra, ¿no? Hubiese sido fatal. Porque la idea era volver para quedarse, para volver, para cambiar la constitución, para hacer un referéndum y quedarse mucho más tiempo, porque ya había hecho un referéndum, ya había ganado en el referéndum. Lo que quería era un nuevo referéndum para poder quedarse en el poder. Ese era el plan, el objetivo político de Vizcarra, que fracasó, por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Que viva el Perú. Gracias. También.